Perfecto. El árbol de la vida, vimos clases pasadas, vamos a retroalimentar un poquito nada más. Clases pasadas vimos que es, en pocas palabras, tiene que ascender por la columna y llegar al cráneo esta energía. Es muy importante para poder ascender al árbol de la vida, para poder estar reconectados con este árbol de la vida. También es muy importante saber que cuando estamos conectados o reconectados con el árbol de la vida, vamos a fluir en nuestro propósito y en nuestro diseño de vida, diseño de alma. Es muy importante saber esto porque mucha gente, yo lo decía la clase pasada, creo, que tiene depresión o está en un estado de que quiere acabar con su vida. Entonces, esto es lo que sucede, se desconectan del árbol de la vida, por lo cual ya no sienten que haya ahí algo más por lo cual estar en este plano. Si han escuchado la frase que el maestro Yeshua hablaba mucho, que todo aquel árbol que no dé fruto será cortado. Entonces, eso, todo árbol que no dé fruto será cortado. Significa, está hablando o él hace alusión al árbol de la vida. Si no lo vemos de una manera literal. ¿Por qué? Porque tal vez aparentemente uno ya dice, pero yo no he muerto, tal vez yo fallé o he hecho cosas pues no muy buenas en este plano, pero nos desconectamos del diseño, nos desconectamos de la esencia, nos desconectamos de la fuente creadora, por lo cual sentimos como una desconexión. No sé si les ha pasado en un tiempo tal vez triste, en un tiempo en el cual sientes que no hay un deseo más para avanzar, tal vez, porque yo creo que todos hemos pasado por esa etapa en un tiempo de nuestra vida. Y todo esto obviamente es necesario para poder a veces, había un maestro muy bueno que dijo esta frase y yo me quedé mucho con ella y mi alma se identificó con ella. A veces es necesario tocar fondo porque es Malhut, el mundo físico. ¿Qué pasa? Es como un trampolín, es necesario ir hacia abajo para poder volver a subir y reconectarse en Keter. Entonces, vimos estas partes y esto hace, este árbol que les estoy poniendo aquí hace mención o hace una referencia al árbol de la vida, pero también hace referencia a nuestro ADN, la reconexión entre el cielo y la tierra, la reconexión con el creador. También les pongo esta imagen, estuvimos viendo columna derecha es la misericordia, columna izquierda es el rigor, el equilibrio se encuentra en la columna central y bueno, todas forman el árbol de la vida, estas tres columnas que tienen que estar en nosotros balanceadas. Necesitamos un equilibrio en ellas, por lo cual, pues es necesario, ¿no? Que estén, que seamos parte de, de este aprendizaje, porque nos va a ayudar muchísimo, nos va a ayudar muchísimo. Ok, les pongo esta imagen también y representa los 7 chakras. ¿Cuántos han escuchado de los chakras? Me pueden poner en el chat, no hay problema. ¿Cuántos han escuchado de los chakras? Que tenemos 7 vórtices. Sí, 7, pero creo que hay muchísimos más. Esos son como los más Sí. importantes. Ajá, los más importantes lo central de los chakras, porque hay subvórtices de energía, subvórtices, pero estos 7 chakras representan la menorá, los 7 brazos encendidos en nosotros. Los siete vórtices. Estos 7 vórtices de energía están también dentro del árbol de la vida, están dentro de este árbol llamado el árbol de la vida. Vimos también los mundos, Asilut, vimos Briah, vimos Yetzirah y Asia. Vimos estos 4 mundos, los mundos que están dentro del árbol de la vida. Vimos también que hay senderos, que son las 22 letras y las 10 sefirot, formando en sí 32 senderos. Ok, esta es una retroalimentación. Y vemos que todo se formó en el Ein Sof. El Ein Sof es la luz inaccesible, la luz que realmente sí tiene un acceso, pero así se le llama o se le conoce. Entonces vemos toda esta información bueno, que se nos ha presentado desde las clases pasadas
Y en esta ocasión vamos, vamos a hablar de las 10 sefirot de Adán Kadmon, la ruptura de las vasijas y el tikkun de y la redención. Las 10 sefirot de Adán Kadmon, la ruptura de las vasijas y el tikkun y la redención. Ok. Vimos, bueno, antes de eso también vimos la Merkaba, ¿verdad? La Merkaba. Esto es más o menos una alusión a la Merkaba. Es un carruaje de luz el cual nos transporta a los mundos superiores. ¿Cómo me transporto en ese carruaje? En ese carruaje de luz a los mundos superiores. Me transporto a través de la meditación y la conexión divina. Solo de esta forma podré transportarme y mover mi carruaje de luz. Hay otra forma también que lo hacemos todas las noches inconscientemente. Todas las noches inconscientemente lo hacemos cuando soñamos, que en realidad no es un sueño, que en realidad es la realidad de nuestra alma. Un maestro de Kabbalah decía, muy reconocido, decía, que veamos qué es lo que soñamos, porque esa es la verdadera realidad de nosotros. ¿Quiénes somos realmente? Está en los sueños. Entonces, ¿por qué? Porque ese es el mundo espiritual. Es decir, es el mundo astral. ¿Ok? Ese es el mundo que todos tenemos un cordón de plata que nos conecta y no nos hace desprendernos de nuestro cuerpo físico y del cuerpo astral. El cuerpo astral es el cuerpo espiritual, para que me entienda. Entonces, todo esto es muy necesario, muy necesario entenderlo porque me dicen si se escucha ahí. Aquí hubo una fallita, pero ahorita voy a entrar. No se salgan de la reunión.
Ok, regresé. Ay, discúlpenme. Estaba como que no sé qué le pasó aquí al dispositivo, que bueno. Perfecto. ¿En qué nos quedamos? Dígame porque en lo que estuvo, si alguien estaba ahí atento. Me dicen si se escucha también. Ok, hablamos, creo que hablamos, bueno, estábamos hablando de la Merkabah, el carruaje de luz, estábamos hablando este, de, muchas gracias, Sandra, la Merkabah, estábamos hablando de la Merkabah, estábamos hablando de este carruaje de luz que nos sirve para trasladarnos de una manera astral, de una manera espiritual, que también es parte de este tema que son las 10 Sefirot y el árbol de la vida. Vamos a hablar de las 10 Sefirot de Adán Kadmon, la ruptura de las vasijas, el Tikkun y la redención. Ok, perfecto. Déjenme les comparto una imagen. Ok, las 10 Sefirot son las vasijas en las cuales está y brilla la luz del alma y del espíritu. ¿Qué significa? Son vasijas, recipientes en los cuales brilla nuestra alma y el espíritu. Esta luz es doble en cada vasija, una luz interior y una luz envolvente, por lo cual debe de entenderse que son las luces que están en cada sefirá, las que comprenden o forman a Adán Kadmon. Esta esencia de las luces son el alma de Adán, el alma del hombre, las 10 sefirot, la luz de la Kabbalah, que son la sefirá o vasija. Son aspectos del nombre de Dios, de Yud-Heh-Vav-Heh. El libro de Génesis comienza el relato de la creación con las palabras: en el principio, Elohim creó los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Y sus enseñanzas, bueno, hablamos de Isaac Luria, explica de las anteriores palabras con las que empieza la Torá. No se refiere al primero de los 4 mundos, que es el mundo de Asilut, el mundo de emanación, sino al segundo, que el segundo es Beriá, el mundo de la creación. Es decir, que Asilut ya estaba. Pero después vemos cómo en el principio se hizo este mundo, el mundo de la creación, que es el mundo de Beriá, el mundo de la creación. En resumen, con el poder de Binah y la madre divina de Asilut, la madre divina Binah de Beriá creó a Seirampin. ¿Qué es Seirampin? La Sefirot de Gesed, Geburah, Tiferet, Nexaj, Hod y Yesod. De Beriá y Anukba, Malhut, o la concerte de Seir Ampin de Beriá. En la Cábala los cielos son Seir Ampin o Tiferet, porque en su sefirá central y la tierra que es Malhut, la Shekinah. Tiferet, acuérdese. Y la Shekinah central, acuérdese que es Malhut, la Shekinah. En otra explicación esotérica, los cielos son los estados de conciencia del ser humano y la tierra en el cuerpo físico. ¿Qué significan los cielos? Para este autor llamado Isaac Luria, maestro de bendita memoria, Isaac Luria, significa que los cielos son la conciencia en el ser humano y la tierra en el cuerpo físico. Fíjese qué importante la conciencia. Estamos hablando de estados de conciencia o ascensiones en el árbol de la vida. El siguiente versículo: la tierra estaba sin forma y vacía, en Génesis o Bereshit 1:2. Se refiere a la ruptura
de las vasijas. Escuche bien, es la ruptura de las vasijas. Y las palabras y el Espíritu de Dios estaba flotando sobre las aguas, que es Génesis 1:2, son las luces del mundo del caos, conocido como Tohu, luces que no pudieron las vasijas recibir, y al no poder recibir la poderosa intensidad de las luces del Espíritu de Dios, las vasijas se rompieron. Entonces, por eso ahora entendemos por qué dice que la tierra estaba sin forma y vacía. Las vasijas no pudieron recibir, tanta era la luz que se rompieron, hubo una ruptura en las vasijas. En otra clave, la tierra sin forma y vacía se refiere a los estados mentales, egoicos, desordenados y caóticos dentro de la persona que no ha realizado el génesis alquímico, que no trabaja por realizar el ticún dentro de sí misma. En pocas palabras nos está hablando, bueno, nos está hablando esta información, esta clase, vamos a entender que la tierra no tenía forma, y cuando dice que estaba vacía se refiere a los estados mentales. Cuando hay un estado, ok, cuando hay un estado lleno de ego, cuando hay un estado en nuestra conciencia bajo, un estado donde no hemos podido y no queremos, estamos en un estado en el cual estamos no conectados, estamos, en pocas palabras, hablando de una forma vacía de la tierra cuando estaba vacía. Se refiere a los estados mentales. Fíjese qué importancia. A los estados mentales. Ok. Los 7 días de la creación a la luz de la alquimia, vamos a ver un poco de alquimia también, son los trabajos esotéricos que deben de realizar con los 3 factores en el camino esotérico. Ok. En síntesis, el primer día de Génesis relacionado con el cuerpo físico es el descenso consciente del iniciado a los mundos inferiores, el secreto de Malhut para conocer el secreto del abismo. El segundo día es la preparación del mercurio de la alquimia hasta lograr el despertar y el ascenso por la médula de la columna del cerebro espinal, del fuego sagrado, del espíritu, lo que habíamos hablado, esta energía. También está relacionado con el cuerpo vital. El tercer día del Génesis es una clave que se refiere a la fabricación del cuerpo astral, más para que pueda llegar a dar un fruto. Se necesita de su transformación en un cuerpo de oro en la segunda montaña, que es cuando se dice que ha llegado a dar o tener fruto. El cuarto día es la fabricación del cuerpo mental. Cuerpo mental, recuérdalo. El cuarto día. Más en una octava superior se refiere a la fabricación del cuerpo mental de oro. El quinto día, la fabricación del cuerpo causal. Y en una octava superior a la fabricación del cuerpo causal de oro. En el sexto día, el Budij o Geburah se convierte en un vehículo o cuerpo de oro. En el séptimo día, Geset o Atman se transforma también en un vehículo de oro. Luego viene la resurrección esotérica en el octavo día, que se corresponde a la Sefirá de Binah. En una clave o significado, el cuerpo físico está relacionado con la Sefirá de Malhut, el cuerpo vital, con la Sefirá de Yesod, el cuerpo astral, con la Sefirá de Hod, el cuerpo mental, con la Sefirá de Netzat, el cuerpo causal, con la Sefirá de Tiferet, el cuerpo búdico, con la Sefirá de Geburah y el cuerpo átmico, con la Sefirá de Geset. Keter, Jokma y Binah son la corona sefiroica. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Keter, Jokma, Binah son la corona sefiroica. En pocas palabras, es el principio es el principio, ¿ok?
Perfecto. En la luz simple, el sagrado infinito o En Sof, antes del Sitzum, estaban contenidos los atributos divinos, tanto de amor como de rigor, mas el atributo de rigor era como un grano de sal disuelto en el mar, mas el Sitzum tomó forma definida. La ruptura de las vasijas fue causada porque la fuerza de la luz que les llegó estaba excesivamente cargada de rigor, todavía sin equilibrio del atributo de misericordia. De la luz emanada originalmente de los ojos de Adán Kadmon, las 10 sefirot quedaron en un estado de aislamiento o desconexión como los puntos Nekudim de luz. Este es el estado llamado el mundo de los puntos, Olam HaNekudim, sin relacionarse o interactuar unas con otras, quedando inmersas en una especie de caos llamado Tohu, y por las cuales las vasijas de las 7 sefirot inferiores no podían contener a la gran luz, ocasionando su ruptura, cuyo resultado dio el origen del surgimiento del ego, egoísmo o maldad. Cada ruptura de las vasijas, una chispa de luz, retornaron a Adán Kadmon, al emanador, mientras que otras chispas de luz cayeron en los mundos inferiores y otras en los mundos infernos. Entonces, Elohim introdujo el atributo de la misericordia para mitigar y equilibrar el atributo del rigor. En todo caso, las raíces egoísticas ya existían antes de la ruptura de las vasijas, surgidas por la mecanidad que aparece por el alejamiento de la única ley de la unidad y el descenso de los mundos de mayor número de las leyes, cada una vez aumentadas, 3, 6, 12, 24 y 40, y 8 leyes que son las que rigen el mundo de hacia allá, el mundo material. Ok, vemos que ya existía desde un principio el ego, ¿verdad? Ya existía esto que ya era, pocas palabras, la ruptura de las vasijas. Vemos que desde un principio ya existía esto, vemos que desde un principio ya existía el ego, ya existía esto, pero lo que Hashem, lo que el Creador vino a hacer fue un equilibrio entre todo, entre toda la oscuridad, porque dice que estaba desordenada y vacía en el principio la tierra. Hablamos de mente, hablamos de mente, hablamos de cuerpo y hablamos de espíritu. Eso es los estados sefiroicos también que Hashem vino a arreglar, o que vino a ayudar a arreglar, y comenzó a ponerle orden a cada esfera. Entonces, bueno, continuamos. Si se sigue el hilo, por ejemplo, de la doctrina gnóstica, de las causas que motivaron en el seno mismo del pleroma caída de la Sofía, hallaremos puntos en común con la doctrina de Isaac Luria referida a la caída de las chispas de luz, desde la luz divina a las regiones inferiores. Desde la luz más fuerte cayeron chispas, acuérdese, corona. ¿Cuál es la corona? ¿Cuál es la corona de la Sefirot? ¿Alguien que me pueda decir? ¿Cuál es la corona de la Sefirot? Puede ponerlo en el chat, si no quiere abrir el micrófono. Keter, hay dos más. La que asienta todas las Sefirot. Gracias. Sí, Keter es una. Keter, Jokma y Binah. Gracias, Sandra. Keter, Jokma y Binah son la corona de la Sefirot.
O sea que estas tres fueron las principales. Y de ahí es la luz más fuerte que se desprendió a chispas de luz, creando todas las demás esferas sefiroicas del árbol de la vida. Nuestro cuerpo tiene muchas chispas de luz. Nuestra alma está compuesta por chispas de luz. Nuestra mente fue creada también por las chispas divinas. Cuando nosotros llegamos a un estado de conciencia, de elevación, entonces ahí ya no hay desorden, ya no está la tierra desordenada y vacía. Nuestra mente comienza a tener un orden, comienza a eliminarse o a neutralizarse el ego. Comenzamos a hacer un estado de conciencia. Yo siempre lo he dicho, Israel no es simplemente el que está allá en la tierra física, sino Israel es un estado de conciencia elevado. Israel es un estado de conciencia elevado. En pocas palabras, aquel que comienza en este caminar de la Torá se convierte en Israel porque entra. Su mente comienza a despertar. Ok. En el siguiente versículo, Dios dijo que sea la luz. Dios dijo que sea la luz. Es una alusión de la Sefirá de Geset, que es el atributo de la misericordia, del amor, cuya influencia se rectifica la ruptura en la Sefirot de Seir Anpin. ¿Cuál fue la Sefirot que nos trajo misericordia y comenzó a rectificar las rupturas sefiroicas? La Sefirot de Geset. Es la misericordia de Hashem la que trajo el equilibrio del rigor, el equilibrio de la negatividad, porque en todo lugar habrá dualidad, pero tiene que haber un equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted ha escuchado en la Biblia en general, porque si digo Tanakh, pues nos vamos a, ¿verdad? Pero no, en general, a ver, donde sobreabundó el pecado, sobreabunda la gracia. No sé si lo he escuchado. Y muchos lo sacan de contexto, pero de la manera cósmica, de la manera profunda, está hablando del equilibrio. Había mucho pecado, había rigor, había negatividad, por lo cual se tuvo que colocar la sobreabundancia de la gracia para que hubiera un equilibrio y se pudiera rectificar las vasijas. ¿Cómo rectificamos la vasija? No es nada más y nada menos que cuando viene la misericordia a nosotros, cuando nos alcanza Hashem en su misericordia y comenzamos nosotros a transformar nuestra vida, a transformar nuestro estado de conciencia, pero solamente en la misericordia. No es por mi mérito, no es porque yo haya estudiado, no es porque me encontré el mejor maestro, no es por eso, sino porque la misericordia nos alcanzó. Y Hashem colocó la esfera de Geset para que todas las demás sefirot comenzaran a recuperarse, comenzaran a hacer su estado de recuperación. En pocas palabras, comenzara a rectificarse la ruptura de la sefirot de Seir Anpin. Seir Anpin es Geset, Geburah, Tiferet, Nexat, Hot, Yesod y Malhut. Las vasijas que fueron rotas descendieron al nivel del mundo de Beriah. Esto está indicado por la frase, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Porque al principio de Beriah está la faz del abismo. Escucha, al principio de Beriah está la faz del abismo. Ok. Porque al principio de Beriah está la faz del abismo, porque realmente desde este punto hacia abajo está referido como agua. Posteriormente, en su caída, continuaron hasta caer en los mundos inferiores. La palabra tikum, yo creo que la hemos escuchado mucho, ¿verdad? La palabra tikum. Yo creo que sí la hemos escuchado, ¿verdad? La palabra tikum. La palabra tikum, sí. La palabra tikum significa corrección. Corrección. Que desde un principio se empezó
hacer desde el principio en la creación. La tierra estaba desordenada y vacía. Y vino el Ruach Kodesh y vino el espíritu de Adonai y se movía y comenzó a ponerle orden a nuestra mente, a nuestras emociones, a nuestro ser. Y comenzó a ponerle ese orden y hubo un tikkun ahí, una reparación, hubo una corrección. De hecho, la palabra tikkun significa corrección, reconfiguración, restauración, reparación y reconstrucción. ¿De qué? De las 10 sefirot. La palabra tikkun significa corregir mis 10 sefirot. Cuando estamos, por ejemplo, en Shavuot, esta fiesta tan solemne, ¿verdad? Shavuot, la fiesta de las semanas. ¿Sí o no? Contamos los 40 días del Omer, perdón, los 49 días del Omer. Al llegar al 50, pues sabemos que es la fiesta. Pero esos 49 días del Omer, estamos rectificando cada sefirá, porque es que lo que pasa es que Shavuot también es una fiesta de un salto de conciencia, donde si tú y yo nos enfocamos en rectificar nuestras sefirot, hacer tikkun, corrección, entonces viene ese chispazo de luz que se le conoce como, acuérdese, el ritual del Pentecostés, como lo hablábamos en clases pasadas. En pocas palabras, viene la Ruach HaKodesh, la esencia divina, y reafirma y afirma, en pocas palabras, solidifica la luz en nosotros, porque todos somos luz y hay luz en nosotros, pero la reafirma, la fortalece. Por lo cual, el prototipo y arquetipo de Adad Kadmon vino al mundo de Asiyá, al mundo físico, encarnado en nuestro Mesías Yeshua HaMashiach, el Cristo. Y en otros niveles de jerarquía en cada maestro cristificado, bueno, en su Adad Kadmon individual particular, para ayudarnos a elevar nuestras almas, cada una en su lugar, lo cual acontece si traemos primero la imagen del Adán terrenal y luego la imagen del Adán celestial, que es Adán Kadmon, dentro de cada uno de nosotros, practicando durante toda la vida los 3 factores de la revolución de la conciencia. Mire, ¿a qué vino Mashiach? Bueno, vino, sí, a pagar por nosotros. Bueno, ya conocemos, ¿no?, el concepto. Pero ¿qué vino también a hacer? A que tú y yo eleváramos la conciencia. Hacer esto, hagan esto, amen al prójimo, ámense, así como aman si se aman a ustedes mismos, aman al prójimo, a la misericordia. ¿Sabe por qué? Porque la misericordia hizo el tikkun de todas las demás sefirot. Se necesitaba ese balance, había rigor, había desorden, pero vino la Gesed, la misericordia, y comenzó la reparación de las esferas. Comenzó a traer, ¿y qué ahora qué es lo que nos toca a nosotros? ¿Qué es lo que me toca a mí? ¿Qué es lo que me toca a mí? Hacer tikkun, hacer reparación, hacer esta transformación de luz en nosotros. Reconectarme con el árbol de la vida es lo más hermoso que puede ver. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Espero que haya quedado claro. ¿Cómo reconectarnos con el árbol de la vida? Haciendo tikkun, reparación. Cada esfera nos marca un atributo. Cada esfera nos marca, por ejemplo, misericordia, belleza. Tenemos que reconectar con cada esfera. Tenemos que reconectar con cada parte que está en nosotros. Es que todo esto ya estaba, pero el detalle es que nos toca la reparación. Ahora, hemos oído también la palabra tikkun olam, que es la corrección del mundo. No nada más haces tikkun tú cuando tú te estás reparando.
No nada más hago tikkun yo cuando comienzo a estar en un estado de conciencia más alto y comenzar a repararme, sino que también estoy haciendo tikkun olam, porque como me estoy reparando yo, estoy devolviendo los fragmentos negativos a su estado original. Reconocer, en pocas palabras, reconocer qué es lo que yo tengo que hacer, reconocer lo negativo en mí, que obviamente está en mí y lo tengo que equilibrar, en pocas palabras. Mucha gente tiene miedo y mucha gente dice, ay, es que esto, tú tienes que aprender a las sombras, equilibrarlas. En pocas palabras, no es que van a desaparecer de ti, sino que la luz va a traer un equilibrio en ti. Espero se pueda entender esto. ¿Cómo saber qué debe reparar en ella? Bueno, por ejemplo, dice Ivonne, ¿cómo saber qué debo de reparar en mí? Para empezar, me voy a empezar a dar cuenta un poco más y un poco más cuando la misericordia Gesed viene. Mucha gente no lo va a entender al principio. Mucha gente no lo va a entender al principio, por ejemplo, va a decir, es que yo pues no sé realmente qué tengo que reparar en mí, porque pues, pues, ¿por dónde empiezo para empezar, no? Yo creo, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo a trabajar? Bueno, les voy a decir algo. Lo que nosotros debemos de comenzar a trabajar es la misericordia, para que todo el equilibrio comience a moverse en nosotros. Lo acabamos de hablar hace un momento, la misericordia se tiene que mover en nosotros y eso lo tenemos que trabajar porque cuando tú comienzas a moverte en el amor, la vibración más grande, todo lo demás se va a comenzar a alinear. Pero el detalle es que si nos hubo obviamente ausencia de amor en nosotros, ahora tenemos que trabajar con más fuerza eso, que es lo principal. Pablo lo habló en la Biblia, si usted escucha la Biblia o lee en esa parte donde Pablo dice, todas las cosas podré tener dones, podré tener talentos, podré tener, pero si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es el equilibrio del árbol sefiroico, del árbol. ¿Sí o no? Cuando alguien está contento, cuando alguien tiene amor, es como que dicen, wow, es que se te ve algo diferente en tu cara. ¿Sí o no? Cuando alguien está contento, empieza a moverse las demás sefirot, Tiferet, belleza, se comienza a mover diferentes áreas de tu vida que tú decías, bueno, pero comenzaste a trabajar el atributo de la misericordia, el atributo de... Hay mucha gente que es mucho rigor, 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 hasta con ellos mismos, son muy duros y nunca trabajaron el atributo de la misericordia, por lo cual no hay una... Cuando nosotros balanceamos, sí, lo reflejamos en nuestro rostro. A Hot Claudia dice, lo reflejamos en nuestro rostro y es verdad. Cuando hay mucho rigor, 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 necesitamos equilibrar con misericordia para que se comience a crear en nosotros sefiroicamente la columna central, la columna del equilibrio. Eso se llama equilibrar. ¿Cómo me doy cuenta que tengo que trabajar? También lo puedes trabajar en la meditación, en la oración, meditación, dependiendo cuál sea tu método de conexión. Si oras, bueno, los rezos, pero la meditación es ver hacia adentro de ti. Entonces, ver hacia adentro de ti, también conectas allá arriba, pero antes de conectar allá arriba con todo, conectas contigo mismo, contigo misma, y comienzan a revelarse. De hecho, hay un Shem. Si quieres que ya te lo dé más práctico, te lo di de la manera, pues, genérica, pero si quieres que te lo dé más práctico, hay un Shem que se llama, creo que se llama, tiene nombre de los 72 nombres de Dios para meditación, hablando de la meditación, que se llama, creo que es recuperar, no, mirar lo oculto, creo que es mirar lo oculto, por ahí va el nombre, mirar lo oculto, creo que es hacia adentro, es ver obviamente lo que necesitamos reparar, ¿verdad? En la meditación se te empieza a revelar o comienzas a sentir, se me hace que esto es lo que tengo que reparar, viene a tu conciencia. Perfecto, ¿hay alguna otra duda? V, H, V, ok. ¿Hay algo otra duda?
Perfecto, vamos a continuar. Los parsufín o rostros arquetípicos de la Sefirot. Después de la ruptura de las vasijas, An-Kadmon recibió en su frente una nueva luz emanada directamente de la luz del infinito Ein Sof, con las cuales se dio el comienzo, perdón, al orden y a la desaparición del caos que estaba en la Sefirot por causa de la ruptura de las vasijas. Estas nuevas luces provenientes del sagrado Ein Sof. Ok, acuérdense lo que estábamos hablando hace ratito. Antes no existía la corona, antes de ese Ein Sof, y se empezó a crear todo, la luz comenzó a emanar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por causa de las vasijas, bueno, que provienen del sagrado el Ein Sof. Luego, a través de Adán Kadmon, se originan y se transforman y se asumen la semblanza de un parsuf o rostro de Dios. El parsuf o rostro de Keter del Padre, del anciano de los días, es llamado Arik Ampin o el gran rostro. El parsuf o rostro de Jokma, el hijo del Cristo, es llamado Abba Padre. El parsuf o rostro de Binah, de la Madre o del Espíritu Santo, es llamado Imma. Madre, que es masculino y femenino a la vez, padre, madre. De hecho, no sé si usted ha escuchado o ha estudiado el Padre Nuestro en el idioma arameo, que es el idioma original que Mashiach o que Yeshua, el maestro Yeshua, habló. ¿No has escuchado al principio de la oración? ¿Sí o no? Nuestras lecturas dice, Padre Nuestro, que estás en el cielo. A ver, Sandra, si dices que ya lo has escuchado, qué bueno, Baruch Hashem. Cuéntanos qué es lo que dice, porque al principio en nuestra versión dice Padre, pero qué es lo que dice en el Padre Nuestro en arameo. ¿No? Ok. En el arameo dice Padre, Madre. Inicia así. ¿Por qué? Porque Hashem no necesitaba una esposa. Hashem tiene estas dos energías, de ahí salió la fuente. La Shejinah, el Espíritu Santo, es la conjunción del lado dulce de Adonai, del Padre de Adonai, de Yod-Heh-Vav-Heh, el nombre que es sobre todo nombre, bendito sea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene, en pocas palabras, viene esta emanación poderosa, que es como muchos, entonces usted va a oír el concepto en algunos maestros padre, madre. No está hablando de una virgen, no está hablando nada de eso, está hablando del mismo Hashem, ¿ok? Esta es una corrección que a las tradiciones cabalísticas le ha hecho nuestro venerable y amado maestro Samael Aun Weor, porque se ha caído en el error de interpretar a Binah como exclusivamente en una sefirá femenina. Y no es una sefirá femenina, tiene estas dos energías, masculino y femenino, por eso es madre, padre, padre, madre. En pocas palabras, Hashem lo es todo, no necesita energía masculina y femenina, así es, energía masculina y femenina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y la asignan como su contraparte masculina exclusivamente a Jokma, y no es así. La confusión está en no entender que Keter, Jokma y Binah, o la corona sefiroica, acuérdense, la corona sefiroica, ¿qué era? Keter, Jokma, Binah, esa es la corona, lo que asienta el árbol de la vida. Entonces, se desdoblan en Binah como Adán, Eva.
Adán y Eva. Usted lo puede poner en escrito Adán-Eva. El parsuf o rostro de las 6 sefirot Gesed, Geburah, Tiferet, Nexat, Hod y Yesod es llamado Seirampin, o el pequeño rostro cuyo corazón o centro es Tiferet. Sobre toda cosa guardada, guarda tu Tiferet, porque de él mana la vida. El parsuf o rostro de la Sefira Malhut es Nukba, la novia, esposa, hermana o la concerte de Seirampi, que es la Shejinah. Ok, cada uno de estos 5 parsufín o rostros tiene a su vez sus propias 10 sefirot. Otros parsufín o rostros son Atik, Yomin, o el alma de Arin, Anpin, Israel Saba o Israel abuelo, un parsuf o rostro de parsuf Abba. Tebuná o discernimiento, un parsuf de Ima, Jacob, Israel, un parsuf de Serampín. Rachel, Lea, un pasú de Nukba o la consorte de Jacob, Israel. Cuando las vasijas se rompieron, Adán y Eva cayeron y la Sefirá quedó en el exilio. El orden se alteró y los canales celestiales se rompieron. Adán aquí se refiere a lo que es llamado el Potzitaba o el alma humana. El Hijo del Hombre tiene que ser levantado dentro de cada iniciado. El Hijo del Hombre tiene que ser levantado dentro de cada iniciado para que resplandezca la Tiferet en nosotros. El corazón tiene que estar ese pedazo crístico, ese Mashiach en nosotros para poder comenzar a mover la misericordia, para tener un equilibrio en nuestro árbol de la vida. ¿Cómo puedo rectificar? Comenzamos a guardar Torah, comenzamos a meternos en los mandamientos, comenzamos a guardar y a meternos en los preceptos, que es una instrucción de vida. Yo creo que eso lo sabemos. Y ahí comenzamos nosotros el comienzo de rectificación de nuestra alma. Ok. Otra clave es el significado de Adán y Eva, que fue la humanidad edénica, es decir, los hombres y las mujeres del paraíso terrenal. Al comenzar la rectificación o tikkun con la ayuda de Elohim y con la mutua ayuda de Seirampin y Nukba, la Sefirá de Malhut se convierte en Rachel, un parsuf de Nukba, y la esposa de Jacob, que es parsuf de Seirampin, más el tikkun de Jacob Rachel se completa cuando se realiza el tikkun Israel Lea. Entonces Lea es incluida en Rachel y se genera y contemplan interiormente, espiritualmente, dentro del iniciado, en los niveles de conciencia, en las dimensiones superiores, los 12 hijos de Jacob, Israel. 12 hijos de Jacob, las 12 tribus. Nosotros nos toca hacer nuestra corrección. Nosotros venimos a hacer, ya lo sabemos, las 12 tribus. Las 10 tribus que están dispersas. Bueno, aquí no sé si hay alguien de la tribu Judá, pero las 10 tribus que están dispersas entre las naciones. Porque nosotros estamos de este lado, que es el lado occidental. El lado oriental, donde está Israel, tienen muy diferentes los conceptos, están más arraigados a la Torá, y lo que les falta el equilibrio es encontrar su Cristo interno, que es Mashiach. Ok. La base del tikkun de todas las sefirot se fundamenta en la unión sexual y amorosa de Seirampin y Nukba. Y esta unión de Sibuk únicamente puede suceder si aquí en la parte física se da la unión casta y amorosa de un hombre y de una mujer en el matrimonio, lo que hablábamos y hemos estado hablando. ¿Ok? El esposo y su propia esposa unidos en castidad, en amor y fidelidad. La patriarca del arcano, que es el arca del pacto, el arca de Noé, el arca de la alianza,
el pacto de la nueva alianza, mejor dicho, con la práctica de los 3 factores. Cuando el esposo y su propia esposa se unen sexualmente para practicar, promueven interiormente la unión de Serampin y Nukba en un nivel y en niveles más elevados, la unión de padre-madre en Binah. Yo les había dicho esto, ¿no? Ok. Hay algo muy interesante. Cuando hay una combinación de las energías, cuando esposo y esposa de una manera en castidad, como lo dice el Zohar, de una manera en amor, de una manera en fidelidad, hay una forma en Binah. Binah es la sefirot de la manifestación, porque Shabbat está conectado con la sefirá de Binah. Shabbat está conectado con la sefirá de Binah. Es decir, en Shabbat está la manifestación para todos los demás días de la semana. En Shabbat está la manifestación para todos los días restantes de la semana, para que haya una semana en luz y bendición. Para que haya una semana en luz y bendición. Entonces, ¿qué pasa aquí? Binah se complementa y comienza a desprender la luz de la manifestación. Comenzamos a materializar y a manifestar. Conectarse en Shabbat es manifestar, pero conectarse no simplemente es encender velas, comerse el pan. Y conectarse es conectar con la divinidad, orar, conectar, meditar. Sí, también. De hecho, es una conexión. O sea, hay muchas leyes rabínicas que, como dijo el maestro, sí, sí, también. Es como si fuera un Shabbat. No nada más en Shabbat, es como que conectarse con su pareja, con su esposo o esposa, dependiendo del caso, es conectar, combinar. Es como la energía del Shabbat, donde hay reposo, donde hay descanso. Y sí o no, cuando nuestra pareja, hay falta de conexión, y hablo conexión sexual, va a faltar esa parte de la armonía y del descanso, porque comienza a moverse otra energía y comienza a desestabilizarse. eh. Entonces, esta energía es muy poderosa. eh, y bueno, vemos esa forma de la manifestación también a través del acto sexual. Obviamente, como yo les dije, una unión amorosa, una unión en castidad, una unión en matrimonio, en amor, fidelidad, castidad, es lo que produce. Ok, cuando el esposo y su propia esposa se unen sexualmente para practicar, promueven anteriormente la unión de Serampín y Nupá en niveles más elevados, la unión de padre-madre en Binah. Esta unión, Sibuk, en la medida de que se practica correctamente de acuerdo a los cánones y reglas de la alquimia, gradualmente rectifica o restaura a cada una de las sefirot en todos y cada uno de nosotros en sus aspectos. Los 7 días de la creación contienen las claves esotéricas, alquímicas y cabalísticas que nos permiten lograr dentro de cada uno de nosotros el tikkun, hasta lograr la resurrección esotérica que acontece después del 7º día, en el 8º día, que corresponde a la sefirá de Binah. Después de la resurrección hay que realizar otros trabajos esotéricos para que quede completo el tikkun de las 10 sefirot de Adán Katmon, que es cuando han cristalizado después de la cristalización de Binah el Espíritu Santo, también la sefirá de Jokma, que es Yeshua o el Mashiach o el Cristo, y en la sefirá de Keter, que es el Padre, quedando así cristalizadas las 3 fuerzas, los 3 logos, el Padre, el Hijo y el Ruach o el Espíritu Santo, para absorberse las 3 fuerzas integradas en una unidad o ejad,
en el seno del sagrado Ein Sof o En Sof. Ok. Los 7 días de la creación son realización de la obra alquímica y cabalística interior por medio de la práctica de los 3 factores y el camino esotérico de las 3 montañas, la cristificación total, la liberación total. Como explicamos antes, a medida de que la luz fue alejando cada una vez más de la, bueno, que fue alejando cada vez más de la unidad, la luz de la Sefirot quedó alterada, contaminada, porque al separarse de la unidad y dividirse, quedó atrapada en las leyes de la mecanicidad, cada vez más y más. Y esta división y mecanicidad dio origen a las causas del ego, del yo, las causas de los errores y defectos, muchos antes de la ruptura de las vasijas y de la caída en el pecado del Edén. Más tarde, con la caída del alma en el pecado original, la luz quedó atrapada al tomar formas psicológicas, las causas del ego en múltiples entidades egoicas, diabólicas, yoes, agregados o apéndices que se personifican a nuestros defectos psicológicos, la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, la pereza, el orgullo, la gula, etc. ¿Qué significa? Quedó atrapada la luz. ¿En dónde quedó atrapada la luz? La luz quedó atrapada, en pocas palabras, en la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, la pereza, el orgullo, la gula, etc. ¿Ha usted escuchado cuando Pablo decía, por ejemplo, cuando Pablo dijo, las obras de la carne son? En pocas palabras, vamos a quitarle las obras de la carne y póngale así. En el pecado original quedó atrapada, en pocas palabras, por causa de la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, la pereza, el orgullo, la gula, etc. Por todo esto quedó atrapada la luz sefiroica y no la podemos desenglobar. ¿Cómo comienzo a destruir todo esto? Y comienzo a ver, en pocas palabras, la luz de Hashem en su esplendor. Comenzamos a ver más luz entre más nos desapeguemos del ego humano, porque todos lo tenemos y nos vamos desapegando del ego. Ok. Más por medio del tikkun o restauración del alma, caída de galut o exilio, el mundo material, y de cada una de las partes del ser íntimo, individual, particular, se logra gradualmente el equilibrio y la armonía que llega a ser perfecta solamente cuando la totalidad de las partes del ser se regresan perfeccionadas e integradas en el nuevo Adán Catmón y el Adán celestial. En cada ser que lo llega a realizar, restaurando como una unidad, Ejad, en su fuente original, a la luz del En Sof o sagrado infinito solar. Cuando el anciano de los días, Keter, nuestro Padre, que está en los cielos, nuestro real ser interior, individual, particular dentro de cada ser humano, ha realizado a las 10 sefirot del árbol de la vida, lo cual podemos lograr practicando durante toda la vida, de hecho, si no de palabra, los 3 factores de revolución de conciencia. Ok. ¿Sí ha escuchado usted la palabra? ¿Sí ha escuchado usted la palabra? La palabra hechos y no palabras. Va a la redundancia. Hechos y no palabras. Comenzamos nosotros a hacer una acción en nosotros. Comenzamos nosotros a corregir. Comenzamos nosotros a ver qué es lo que es el ego, lujuria, pleito, cualquiera de estas cosas mencionadas ya anteriormente, y comenzamos a trabajarlas en nosotros para que esa luz comience a trabajar en nosotros, comience a moverse a nuestro favor. ¿Ok? Resplandecen las 10 sefirot como piedras preciosas en el cuerpo del anciano de los días y se transforman en Adán Kadmon, el hombre celeste. Nos enseña nuestro venerable y amado maestro Hamalel Enwer. La realización de las 10 sefirot en Adán Kadmon indica en el iniciado
que lo haya logrado la previa realización de cada una de las 10 sefirot en cada uno de los 4 mundos en su debido orden, del inferior al superior. Del inferior al superior. Vamos de abajo hacia arriba. Antes era la corona así. La caída y todo lo que pasó, ahora del inferior vamos a tener que escalar. ¿Cuál es el del inferior al superior? Hacia Yetzirah, Beria y Asilut. Ok, ¿qué dice? O sea que Bria para abajo, el caos, la dualidad y muerte. Ok. Acuérdense, nosotros estamos ahorita de abajo hacia arriba. Todo estaba bien, era de arriba hacia abajo, la luz. Y ahora nosotros tenemos que reconectarnos con el árbol de la vida. Nosotros tenemos que reconectar. ¿Por qué digo reconectar? Porque ya estábamos conectados, pero nos desconectamos. Y hay que reconectar ahora. Ok, para la realización del tikkun o restauración de las 10 sefirot en cada uno de los 4 mundos, y en el nivel superior de Adat Kadmon se habla del cumplimiento de los 613 preceptos de la Torá. Mas el Zohar explica que José el Justo, el hijo de Jacob, por una sola acción cumplió la Torá entera, todos los preceptos de la Torá, manteniendo intacto el pacto de la castidad. José inmediatamente una acción cumplió la Torá entera, pues todos los preceptos de la Torá se hallan ligados a la preservación del santo pacto en la integridad, dice el Zohar. ¿Qué es? José no se metió con esta mujer. ¿Y qué pasó? Él dice ahí que eso fue contado como si hubiera cumplido toda la Torá. Fíjese qué tremendo. Guardó su energía sexual. Se mantuvo y qué tan importante era. También vamos para atrás. Bueno, no vamos para atrás, sí, de hoy en tu actualidad hacia atrás, vamos así. Y vemos cómo el sacerdote tenía que guardarse en esa purificación sexual para poder estar conectado con la divinidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo reparo las sefirot? Los 613 mandamientos me traerán, la Torah me traerá a la reconexión y al tikkun, a la corrección que tengo que hacer para conectarme y estar mis sefirot desbloqueadas y estar fluyendo esa energía, esa luz en mí. Ya me lo acabamos. Ok. Ok, José cumplió toda la Torá, en pocas palabras, cuando se guardó en esta área. Insistimos en este punto porque es la clave de todo. Con la práctica de los 3 factores se renueva constantemente el pacto de la nueva alianza y se viven todos los preceptos de la Torá. Adán Kadmot, o el hombre primordial, el hombre celeste, el logos manifestado, en una clave es el vehículo de manifestación del Cristo. Del logo solar, en otra clave es el verbo colectivo de los Diam, Coam, creadores, la hueste de los poderes cósmicos, como también el macrocosmos, el universo, en otra clave. Adán Kadmon es el santo anciano de los días, más allá del mundo de Asilut, el Adán celeste, el Adán solar, el andrógino, padre, madre, celestial, encarnado, dentro de un iniciado, o sea, dentro de los que estamos iniciándonos,
que ha realizado completamente sus 10 sefirot, cuando el iniciado ha logrado cristalizar a las tres fuerzas, el Padre, el Hijo y el Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, lo cual acontece en el final de la tercera montaña. La restauración y redención hay que comenzar a realizar desde aquí con la ayuda de Elohim, de Dios, dentro de cada uno de nosotros mismos por medio de los tres factores. Y de la medida en que aquí y ahora vamos realizando ambas, recibimos la ayuda y la fuerza de nuestro Padre, Madre, que está en los cielos, que es el significado de las palabras, ayúdate que yo te ayudaré, quedando así establecida en forma completa la armonía de la Sefirot de Adán Kadmon, y libres de toda mancha e imperfecciones por medio del tikkun o corrección o restauración o redención, e integrando todo en una unidad, en un ejat, en el sagrado infinito, el Ensof. No obstante, el iniciado continúa sirviéndole al Cristo por siempre y para siempre, permaneciendo aquí para auxiliar a la humanidad, porque estará conectado directamente con la única ley y todo será siempre uno, arriba y abajo. Como está escrito, Zacarías 14:9, en aquel día Yud Hei Bab Hei será uno, Ejad, y su nombre uno, Ejad. Tenemos que ser uno. La unidad es la fuerza más poderosa. La unidad, lo que dijo el maestro Yeshua. Así como yo y el Padre son uno, así ustedes. Así ustedes. Yud-Hei Vav-Hei es uno arriba, como está escrito. Él es uno arriba. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye, oh Israel, Adonai, nuestro Elohim, Adonai uno es. Y su nombre es uno abajo. Como también así está escrito en la respuesta silenciosa. Bendito sea el nombre de la gloria de su reino por los siglos de los siglos. Nuestro venerable y amado maestro Samael Aun nos dice, el Adán Kadmon, cabalista, el Ra, Sefirá o eterno masculino femenino, conciliándose en perfecta armonía arriba y abajo, en lo infinitamente grande y en lo infinitamente pequeño. Constituye la nota culminante del monte Oleti, el monte de los olivos. Las 10 sefirot son, por lo tanto, el cuerpo del Adán Kadmon. Adán Kadmon realizado dentro de un iniciado. El iniciado somos tú y yo, ¿ok? Aquel que está iniciando en esta ciencia, la Kabbalah, Kabbalah Torah. Es iniciado de los días Padre, con sus 10 sefirot completamente realizadas, cristificadas en la clasificación total. Víspera del Shabbat, ok, perfecto. Perfecto, vamos a dejarlo hoy hasta aquí porque ya es noche. Tú y yo somos, tú, yo somos el microcosmos, microcosmos. Y el macrocosmos es el Padre, macrocosmos. Y tiene que ser uno. Son los mismos, aquí en la tierra y en el cielo. La conexión, el equilibrio. Como yo soy la misma esencia de Él, mi trabajo en este mundo es reconectarme, mis hebras de ADN con el Creador. Mi ADN, que esa imagen y semejanza de reconectarlo. Porque lamentablemente el mundo está desconectado. ¿Pero por qué? No es que esté desconectado en sí tal cual, sino que está desconectado a nivel conciencia. Cuando se conecta a nivel conciencia, comienza esa reconstrucción del ADN en nosotros. Y ahí es donde dice, a imagen y a semejanza los he creado. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Ok.
el día de hoy es todo lo que vamos a estudiar. ¿Por qué? Porque ya es noche. La próxima clase se durmieron. Préndame la cámara o está dormido. El padre, Keter, vamos a verlo. El padre, Keter, acuérdense. Vamos a ver la próxima clase. La próxima clase vamos a ver la esfera de Keter. Ya vamos a estar viendo Sefirot por Sefirot. Una pregunta, ¿y los senderos también? Los senderos del árbol de la vida son las 22 letras. Sí, sí lo vamos a ver. No podría englobarme como cuando se dan clases de las letras de verdad. Aleph, y una letra Aleph equivale a 2 horas de clase. No lo voy a poder tal vez, no lo vamos a ver tal vez así. Porque se supone que alguien que vamos a empezar a tomar, por ejemplo, esta clase, ya debemos de conocer los senderos un poco. Entonces, pero sí, sí lo vamos a ver, pero no a grandes rasgos. Entonces, eh, para estar más así, pendientes o al corriente, pues tendríamos que estudiar un poco más el alefato hebreo, el alfabeto hebreo. No significa que se lo memorice, no, no, eso no, ¿verdad? No significa que nos lo memoricemos, sino que comencemos ¿cómo se dice? Como cuando te enrolas más con con esta aprendizaje, estas energías. Pero sí se va a ver, obviamente, porque son los senderos. Nos falta mucho todavía que aprender dentro del árbol de la vida y Es pues estamos complejo. teniendo una serie de clases. Quise profundizar o queremos profundizar y no verlo así, porque yo te lo podría haber dado en una sola clase todo, ¿verdad? El árbol de la vida, cómo queda ubicado así, pero queremos conocer el porqué, el origen y todo va de esto, para también poder después seguimos estudiando el Zohar y estudiar el Zohar con toda libertad. Pero claro que sí, sí se van a ver los senderos, pero no voy a poder dar a grandes rasgos porque yo apenas voy ni siquiera a la mitad de esta enseñanza. Entonces, vamos a seguir estudiando el árbol de la vida. Pero sí, gracias por preguntar, y Bombilla. Otra pregunta. ¿Ese árbol de la vida es aplicable a una persona en particular, teniendo en cuenta la fecha de nacimiento y el nombre, o eso es algo general? Es que he escuchado Mire, yo que con el árbol de la vida se hace la carta cabal. ok, hay gente que hace el árbol de la vida, hay un maestro ahí que anda haciendo el árbol de la vida, pero yo no te lo podría recomendar porque yo no lo he visto. Lo que sí te puedo decir que con el árbol de la vida que estamos estudiando, tú puedes hacer tu carta astrológica, porque existe la cabalá astrológica o astrología cabalística, esa es la palabra correcta, astrología cabalística, donde nos Sí, vamos a dar cuenta en nuestra carta natal o carta astrológica, las áreas que tenemos que reparar, si es cierto, es verdad. Ahí nos vamos a dar pero, cuenta. pero eso lo aprendemos a hacer, o lo haces tú, o cómo es. No, no, no. Lo que es la carta astrológica, yo creo que ahí mi respeto, o sea, mi respeto. Yo lo hacía hacer, pero yo no te la podría dar así como que en grandes rasgos. Lo que sí es que yo te puedo recomendar un centro de Kabbalah profesional, o sea, de que se dedica a eso al 100%. Ese es su pan diario, para que me entienda. Su pan Ok, diario, donde ellos te sacan, yo creo que así tienes de hojas de estudio de ti misma, de tu carta astrológica, de tus bienes, o sea, de la luz, en pocas palabras, de lo que tú tienes bueno y de lo negativo que hay que corregir. Si tú quieres, yo te puedo dar el contacto y ya tú pues te pones de acuerdo. Lo que sí necesitas para sacar esto es fecha de nacimiento y y la hora de hora. nacimiento, nada más. Ah, Ok, lugar de me nacimiento interesa. también, lugar de Ese nacimiento. me interesa hacerlo. Sí, claro, de hecho, sí, yo creo que es lo principal que debemos de hacer los que estamos iniciando en Kabbalah. Los iniciados debemos de aprendernos a conocer nosotros mismos, a nosotros mismos. Exacto. Y si no nos conocemos a nosotros mismos, ¿de qué nos sirve ganarnos? Como dicen, sí o no, es verdad, ¿de qué sirve ganarte al mundo si se pierde uno a sí mismo? Y es verdad, porque uno no se conoce. Debemos de irnos conociendo para poder trabajar este árbol de la vida. Tus preguntas se me hacen muy
muy como yo, cuando yo empecé a estudiar, y bueno, ¿y cómo reparo? Porque me interesa repararme a mí mismo. Y yo creo que todos Claramente. los que estamos aquí queremos eso, repararnos a nosotros mismos. Y vamos a ver del lado Sefirot por Sefirot, vamos a, a ver concepto, es que te lo tengo que, me gusta leértelo porque es como un concepto muy elevado, pero a la misma vez me gusta simplificártelo con mis palabras para que lo puedas entender, en resumen, todo eso que se está leyendo. Pero nosotros somos el microcosmos y el macrocosmos es Hashem y nos unificamos, somos uno. Entonces somos mismo universo y dentro de nosotros están todas esas respuestas que dice tú, cuando dijo el maestro Yeshua, yo soy el camino, la verdad y la vida. Muchos dicen, y sí, bueno, él, porque nos llevó a la ascensión de conciencia, pero también él se estaba diciendo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. En pocas palabras dice a ti mismo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Dentro de mí están todas esas respuestas. Mi alma ya conoce toda esta información. Mm, Simplemente hay que volvérsela a recordar. Entonces, qué bueno que me hacen maravilloso. esa pregunta, qué bueno que me hacen esa pregunta, y quien guste eh, conocer su carta astral, no la hago yo, es un profesional que es su pan diario, que se dedican a eso, se llama Centro de Cabala Aplicada y yo les puedo pasar el contacto y ya ustedes se ponen de acuerdo a lo que es, son profesionales en esto y tiene uno así para estudiarse uno a sí mismo, que uno nunca acaba de conocerse a veces uno a sí mismo y a veces es difícil porque no nos acabamos de conocer a nosotros y andamos conociendo a la otra persona cuando nos estamos Total, dedicando. Entonces, total, qué sí, bueno. así es. No había visto, usted es doctora. Ujú. No, yo soy fisioterapeuta, trabajo en una Wow, clínica, en este momento estoy trasnochando, pero trabajo en una unidad de cuidado intensivo. wow, wow, wow. Ujú. Que Hashem le siga dando luz para dar luz a los que necesitan. Gracias, que así sea. Este, y bueno, a todos los demás, qué bueno que se pudieron conectar. ¿Alguien más tiene una pregunta? Si no, ya nos vamos a dormir, como dijo Sandra, la mujer ya se duerme. Shalom, pastor. Shalom. Shalom. Bueno, no me quedé atrás, simplemente me llamó mucho la atención donde dice que la Merkabah es un carruaje de luz. Dice, para trasladarnos de una manera espiritual. ¿A qué se refería? ¿Cómo se traslada uno meditando? Ah, la forma de movernos en el carruaje de luz, yo lo dije al principio, pero lo voy a repetir. Eh, Ajá, La forma de movernos en el carruaje de luz hay dos formas. Todos los días lo hacemos, todas las noches de manera inconsciente, que es cuando dormimos del modo astral. En pocas palabras, nos viajamos en esa protección, ¿verdad? Cuando viajamos a mundos superiores, porque también a veces viajamos a mundos inferiores cuando tenemos las pesadillas, cuando tenemos que soñamos que nos van persiguiendo, cuando eso es el mundo de abajo, o sea, estamos conectándonos con los mundos superiores, sino hacia abajo, porque también hay un árbol de la muerte que esa clase yo no se las voy a dar. O sea, ahorita estamos enfocados en el árbol de la vida, pero a lo que voy, la Merkaba es el carruaje de luz con el cual se transporta nuestro cuerpo astral, nuestro espíritu, nuestra alma, como le conocemos, en la noche viaja. Ahora, de manera natural o de manera consciente es en la meditación, en la meditación. En la meditación conectamos de manera para ir en esa Merkaba. Cuando nos envolvemos en la Maguen David, estamos viajando en la Merkaba, en la protección, pero a la misma vez estamos viajando a mundos superiores. Estamos bajando esa información que necesita nuestro ser para hacer el tikkun. ok, gracias. Gracias, Yasmin. ¿Alguien más? O sea, que si yo veo que ya nadie responde, siento que sí me entendió en todo. Entonces, por eso le digo a alguien más, porque, pues, no quisiera que nos quedáramos atorados en unos conceptos. Qué bueno que estuvieron hoy aquí. Eh, Qué bueno que se conectaron. Ivonne, bienvenida al grupo. Este es un grupo, no es grande, si te das cuenta, es pequeño, pero es un grupo donde queremos aprender y donde también queremos vivir, estar en convivencia y en armonía.
La mayoría de los de aquí se conocen. Una pregunta, ¿y hace cuánto se formó este grupo? ¿Ustedes hace cuánto están aquí impartiendo las clases? Es que yo llegué Tenemos, así como por casualidad, los vi en las redes y entonces pude añadirme, pero pues no sé la historia del grupo fue el completo. creador, yo creo que fue el creador el que te trajo para acá. No hay casualidades, ¿verdad? Yo siempre lo he dicho. Nuestros contratos de alma siempre están muy, la línea es, y nos vamos a conocer, o sea, hoy conozco a Claudia, a Sandra, a Sobeida, a Yasmín y a usted, con mucho respeto los conozco porque era un parte de un contrato álmico. Que Sí, bueno, somos esas clases poquitos. también ya las hemos dado, pero hoy quise ir al principio porque dije, a lo mejor la mayoría no sabe el principio y tenemos que aprender el árbol de la vida, que es la iniciación a la Kabbalah. Porque yo soy muy práctico, los que me conocen soy muy práctico. Yo soy, si he escuchado de los Kabanot, No, no, ¿verdad? Ok. Yo soy muy práctico de hacer, plasmar en tierra, de encender un incenciario, encender el Ketoret, de trenzar salmos, recite este salmo, esto, esto y esto para esta enfermedad, para esto. O sea, las clases son más prácticas lo que yo doy generalmente. De hecho, no sé si estuvo cuando empecé a reconectar a algunos que se conectaron al grupo ahorita recientemente, algunos han estado o estuvieron en ¿cómo se llama? Hacemos un cabanot de abundancia cada mes, en la ah luna sí, en ese llena. estuve yo, en ese estuve yo. Bueno, eso es práctico. Para mí eso es lo práctico. Encender una luminaria, Sí. encender la petición, trenzar salmos, usar elementos, todo esto que realmente nos lo robó el oponente, porque todo esto ya era del creador. Él fue el que creó todo. El detalle es que aquel es todo copia. La oscuridad o la densidad es muy copiada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo esto es lo que yo más enseño, pero hoy dije, vamos al principio, también hemos estado estudiando la parashá con Zohar, con el Zohar. Obviamente el Zohar es muy extenso, son puntos clave de la parashá, porque si no nunca acabamos, ¿verdad? Estaríamos horas estudiando, pero no es así. Entonces, tratamos de estudiar esto ahorita para lo práctico, hacerlo un poquito a un lado para entender la iniciación. Entonces, ¿hace cuánto Okay. está el grupo? Yo creo que, ay, no sé, a mí se me va el tiempo así y yo la verdad no tengo cálculos específicos, pero si se acuerda alguien de los que ya ha estado desde el principio, ¿cuánto tenemos con este grupo? Que le puede decir a Ivonne, más o menos, aunque sea en el chat. ¿Y usted hace cuánto? Yo desde diciembre, dice, ok. ¿Y Bueno, Yasmin usted, Martínez sí, pero no, yo creo que un y poquito usted, antes. y usted hace cuánto trabaja o aplica lo de la cábala? ¿Hace cuánto? Yo tengo lo que tengo de casado, tengo 11 años de casado. Un Oh, año estuve en Raíces Hebreas, sí lo conoce, ¿va? El concepto, sin sí. Kabbalah, o sea, Mm. Raíces Hebreas, y seguí estando en Raíces Hebreas sin Kabbalah, pero yo en mi espiritualidad comencé a incorporar la Kabbalah hace 10 años aproximadamente. Ok. Sí, la Kabbalah Torah y, y la Kabbalah meditativa. A mí me encanta la Kabbalah meditativa. De hecho, tenemos sesiones grabadas de Kabbalah meditativa, meditaciones con los 72 nombres de Dios, meditaciones para desbloquear sanidad. Hubo un tiempo en el cual nos estábamos dedicando a mucho de la sanación del interno de nosotros. Este, y, y bueno, meditativa y la Kabbalah práctica. Hay 3 niveles de Kabbalah o 3. Kabbalah Unit, que es esta que estoy enseñando, el diseño de nuestra alma, porque bajamos aquí. Todo esto es la Kabbalah Unit, que nos encontramos en YouTube también, ¿verdad? Esa es la Kabbalah Unit. La Kabbalah meditativa, también uno que otro se lo va a encontrar en YouTube, pero la Kabbalah práctica no se lo va a encontrar en YouTube. Se les dice que Ok. somos guardianes de la luz. No cualquiera puede tener este conocimiento porque el ego puede traicionar y la línea es muy delgada, muy finita, muy delgada. En pocas palabras, si el ego nos traiciona,
y el enojo nos gana, podemos doblar esto y no sé, ya no es Cabanot, ya no es Cabalá, sino que se convierte en brujería. Entonces sí, sí es de cuidado, por eso es un grupo cerrado. Ok, ¿no se escuchó? No, no escuché. Qué parte no se escuchó? Que si el ego, que si el Ah, ego ok. de pronto llega, entonces, Sí, el ego, como es práctico, si el ego de repente llega, muy fuerte en nosotros, el enojo, la línea es muy delgada, ok, te puedes ir para el otro lado. ok. Conozco gente estudiante de Kabbalah, por eso es muy, muy importante estudiar la Torá. Nosotros porque si no, te sales de la línea y terminas haciendo brujería. Y eso no es. El creador odia la adivinación, el creador odia la brujería, el creador lo detesta. Y no es esto, no es así. Moshe, todos ellos, Moisés, Eliyahu, Hanabí, el profeta Eliyahu, Elías, todos ellos, ¿quién más? Enoch, ¿quién es más? Yeshua, practicaron esta ciencia poderosísima. Con los 72 nombres de Dios, a Moshe movió todos estos milagros. Por eso le dijo, ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Y él dice, una vara. En pocas palabras, ahí estaba todo el poder que Hashem le había entregado a Moisés y era toda esta ciencia poderosa que se le reveló a él. Entonces, y a todos ellos, a Salomón también se le reveló esta ciencia. Y el detalle de Salomón fue las mujeres, ¿verdad? Que lo hicieron, ¿verdad? Doblarse, pero toda esta ciencia es muy bonita si la sabemos manejar con luz. Unit, esto que estoy enseñando es muy puro, muy sano. O sea, no hay cómo se desvíe la persona, porque estás enseñándote a corregirte. Te estás enseñando a hacer un tikkun, una corrección en ti mismo, en ti misma. Las otras sí son, por eso hago cerrado el grupo. Por eso a veces van a ver que cobro una acá, sí. En los conceptos de Kabbalah, acuérdense, en los conceptos de Kabbalah en los conceptos de Kabbalah es el pan de vergüenza, cuando no hay un intercambio de energía. Si no hay un intercambio de energía, el cosmos te lo va a cobrar en otra cosa. Es decir, se nos poncha la llanta del carro, nos enfermamos, y de una otra forma tenemos que saldar esa deuda energética. Entonces, por eso yo hago un cobro de una acá. Si yo fuera un maestro de esos que quiere el dinero, como algunos me han llamado así, que yo quiero el dinero y que no sé qué, que bueno, no están aquí ya, ¿verdad? Para contarlo, pero yo creo que hubiera sido de poner un precio fijo exacto, porque yo he visto que ponen $50, $100, y yo no, es una acá lo que sale de tu corazón y lo que tú puedes dar en tu posibilidad para poder, para poder asistir a esto, que son las clases prácticas, por ejemplo, lo que hacemos una vez al mes. Y bueno, eh, esto es parte de lo que estamos estudiando, esperando que sea de bendición para cada uno de ustedes. Les bendigo y nos vemos en una próxima sesión. Qué bueno que estuvieron aquí. Shalom, Ajot Claudia, Sandra, Sobeida, iPhone es Sobeida, Yasmin Martínez, Ivonne, gracias por estar aquí en esta clase. Bendiciones para todos. Que descansen. Shalom, shalom.